Hola, nosotros somos Ediel Camilo Un Deliberato, Julián Esteban Pérez Santa y pertenecemos a la especialización en análisis estadístico para ciencia de datos y el objetivo de este video es abordar algunos conceptos sobre medidas estadísticas de localización, dispersión y forma y explorar la aplicación de estas en el software estadístico R. Iniciamos por las medidas de localización, que son los valores numéricos que resumen la posición central de un conjunto de datos. Estas medidas de localización son la media, la mediana, la moda, cuartiles y cuantiles. La media o el valor promedio es una medida de localización que representa el promedio de los conjuntos de datos. Se calcula sumando los valores y dividiéndolo en la cantidad total de observaciones. Como podemos ver acá, tenemos 8 estaturas. Para sacar la media o promedio de ellas, sumamos las 8 estaturas, las dividimos en 8 y el resultado es el promedio. Luego tenemos la mediana, que es la medida de localización que representa el valor central de un conjunto de datos, dividiendo los datos en dos partes iguales. Cuando la cantidad de datos es impar, el valor de la mediana es el que queda justo en medio. Cuando es par, se calcula con el promedio de los dos valores centrales. Continuando con el ejemplo de las estaturas, la mediana sería el valor que está justo en la mitad, que es el de 170 centímetros. Continuamos con la moda, que es la medida de localización que representa el valor o valores que aparecen con mayor frecuencia en un conjunto de datos. Puede existir una única moda, dos modas o múltiples modas. Para calcularlas, identificamos el valor o valores que se repiten más y ahí hallamos la moda. Continuando con el ejemplo de las estaturas, vemos que el valor que más se repite es el de 166 centímetros. Esa sería la moda de ese conjunto de datos. Continuamos con los cuantiles, que son los valores que dividen un conjunto ordenado de datos en partes iguales. Los más comunes son los cuartiles, que dividen los datos en 4 partes, los deciles, que lo dividen en 10 partes, y los percentiles, que los dividen en 100. Para el caso de los cuartiles, se dividen los datos en 4 partes iguales, y pues cada parte contiene el 25% de los datos. Se edifican 3 cuartiles: el primer cuartil, que son los datos por debajo del 25%, el segundo, que es divide en 2 mitades los datos, y el tercer cuartil, que es el que incluye todos los datos por debajo del 75%. Para calcular los cuartiles debemos calcular primero la posición con la fórmula general, que es A multiplicado por n más 1 sobre 4, donde A es el cuartil y n es el número total de datos. En este caso reemplazamos A por 1, 2 y 3, que es el número de cuartiles. Así identificamos las posiciones y después, identificadas las posiciones, obtenemos los resultados para cada cuartil. Continuamos con las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión son estadísticas que nos indican qué tan dispersos o agrupados están los datos en un conjunto respecto a una medida central como la media. Miden la variabilidad o variación entre los datos, mostrando cuánto se alejan o se acercan unos de otros. Estas medidas nos ayudan a entender la homogeneidad o heterogeneidad de los datos y son fundamentales para evaluar la confiabilidad y estabilidad de un conjunto de datos. La primera medida que evaluaremos es el rango, que nos indica la diferencia entre el valor más grande y el valor más pequeño en un total de datos. La fórmula es rango igual a valor máximo menos valor mínimo. Si tenemos, por ejemplo, 5 notas de un examen que va entre el 1 y 5, identificamos el valor máximo, que es 5, y el valor mínimo, que es 1. Lo restamos a través de la fórmula y esto nos indica, por ejemplo, para este caso, que hay una diferencia de 4 unidades. Por lo tanto, los datos están distribuidos en un intervalo de 4 puntos. Continuamos con el concepto de rango intercuantílico, que es una medida que nos muestra cuán dispersos están los datos del 50% de los datos ubicados en el centro de la distribución. La fórmula es rango intercuantílico igual a cuartil 3 menos cuartil 1. Tomamos un ejemplo de 9 notas de exámenes de alumnos que van desde el 1 hasta el 9, así 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Para calcular el cuartil 1, tomamos la mediana de la mitad inferior, por lo tanto, tomamos los valores antes del valor central, que sabemos que es 5, es decir, 1, 2, 3, 4. Luego la mediana de esos valores los sumamos, que son 2 y 3, lo dividimos entre 2, esto nos da que el cuartil 1 es 2.5. Luego, para calcular el cuartil 3, tomamos la mediana de la mitad superior, 6, 7, 8 y 9, hallamos la mediana, 7 más 8, lo dividimos entre 2, que esto nos da que el cuartil 3 es equivalente a 7.5. Calculamos el rango intercuantílico haciendo la resta entre el cuartil 3, que era 7.5, menos el cuartil 1, que era 2.5. Esto nos da como resultado 5. Por lo tanto, el rango intercuantílico, que es 5, indica que el 50% central de los datos se encuentra dentro de un intervalo de 5 datos. Continuamos con el concepto de varianza muestral, que mide cuánto se dispersan los datos de una muestra respecto a su media. La varianza muestral nos mostrará, por tanto, qué tan alejados están en promedio los valores individuales del promedio de nuestra muestra. Por lo tanto, cuanto mayor sea la varianza, más dispersos están los datos, y cuanto menor, más concentrados están alrededor de la media. Para calcularla, lo primero que haremos es calcular la media muestral, luego restamos la media a cada valor, así obtenemos las desviaciones, luego elevamos esas diferencias al cuadrado, sumamos todas las diferencias cuadradas y dividimos entre n, que es el tamaño de la muestra, menos 1. Continuamos con el concepto de desviación estándar, que es una medida que nos muestra o nos indica cuánto se alejan los datos respecto de la media, o sea, cómo se concentran los valores de un conjunto de datos. Por todo lo anterior, si la desviación es pequeña, los datos están cerca del promedio, y si la desviación es amplia, los datos están dispersos. Este dato se calcula tomando la raíz cuadrada de la varianza, que ya vimos en el ejemplo anterior. Por lo tanto, si tomamos o abordamos este ejemplo, la desviación
estándar será igual a varianza al cuadrado, que nos dio 2.5, luego tomamos la raíz cuadrada de la varianza, que nos dio 1.58, y esto significa que las notas se desvían 1.58 puntos del promedio, que es 3. Continuamos con el concepto de coeficiente de variación. Este comprende una medida de la dispersión que compara la desviación estándar con la media. Esto nos sirve para identificar cuánta variabilidad tienen nuestros datos respecto a su promedio, pero expresado en porcentaje. La fórmula para la evaluación del coeficiente de variación es coeficiente de variación igual a la desviación estándar de la muestra dividido entre la media de nuestro conjunto de datos y multiplicado por 100. Si tomamos el ejemplo de las notas, entonces el coeficiente de variación será igual a la desviación, que nos dio 1.58, dividido entre 3, que era el promedio, y lo multiplicamos por 100, lo que nos muestra que la dispersión de las notas es de 52.6% respecto del promedio. Continuamos con las medidas de forma, que son indicadores estadísticos que describen la forma o patrón de una distribución de datos sin necesidad de graficarla. Las principales medidas de forma son asimetría y apuntamiento. La asimetría es una medida estadística que indica la simetría o falta de ella en la distribución de un conjunto de datos respecto a su media aritmética. Hay de tres tipos: negativa, cuando la distribución es más larga hacia valores menores que la media; simétrica, cuando los datos se distribuyen igualmente a ambos lados; y la positiva, cuando la cola de la distribución es más larga hacia valores mayores que la media. Para calcularla usamos el coeficiente de asimetría de Fisher, siguiendo los pasos, que es primero calcular la media, luego la desviación estándar, luego el tercer momento central y luego el coeficiente de asimetría. Al calcular esto, si el coeficiente es 0, la distribución es simétrica; si es mayor a 0, tiene asimetría positiva; y si es menor a 0, tiene asimetría negativa. Tenemos como ejemplo las edades de un grupo de estudiantes. Calculamos su coeficiente de asimetría siguiendo los pasos y vemos que el coeficiente es mayor a 0, lo que indica que tenemos asimetría positiva. Significa que tenemos tendencia a valores mayores a la media. El apuntamiento o kurtosis es una medida estadística que mide la concentración de los datos cerca de la media y el peso o frecuencia de los valores extremos. Existen tres tipos principales de kurtosis: la leptocúrtica, mesocúrtica y platicúrtica. Para calcularlo, igual calculamos primero la media, luego la desviación estándar, calculamos el cuarto momento central y luego la kurtosis. Al resultado de la kurtosis se le resta 3 para comparar la kurtosis con la distribución normal. Si el resultado es 0, la distribución es mesocúrtica; si es mayor a 0, es leptocúrtica; y si es menor a 0, es platicúrtica. Continuando con el ejemplo de los estudiantes, si calculamos la kurtosis nos da menos 1.65 y el resultado negativo nos indica que la distribución es platicúrtica. Esto, en pocas palabras, quiere decir que la distribución de los datos es un poco más aplanada en comparación con la distribución normal. Para efectos del ejercicio y aplicación de lo abordado en este video, aplicamos e implementamos en R la base de datos tree, que es un dataset que viene incluido por defecto en R, y que básicamente tiene tres variables de medidas de los árboles Black Cherry, también conocido como los árboles de cerezo, y que incluye tres variables, que son la circunferencia del tronco, medida a 1.5 metros del suelo en pulgadas; la altura del árbol en pies; y el volumen estimado de madera del tronco en pies cúbicos. Continuamos entonces con la ejecución de nuestro código. Como vemos, entonces está estructurado en tres partes: uno de medidas de localización, otro medidas de dispersión y otro para las medidas de forma. En primer lugar, pues están las medidas de localización, que incluye la media, la mediana, la moda, los cuantiles y los cuartiles. Recordemos que al ejecutarlo se hace con base en las tres variables, que son las de circunferencia o diámetro, altura y volumen. Entonces, cada medida, cada medida tiene su forma de estructurarse respectivamente. Por ejemplo, para la media se utiliza la expresión min, la ecuación min, y se utiliza y se ejecuta, comenzamos la ejecución en primer lugar de la media de la circunferencia, luego de la media de la altura, luego el volumen. Continuamos con la mediana, que es median, de la circunferencia, altura, volumen. Continuamos con la moda, nuevamente la circunferencia, la altura y el volumen. Continuamos con los cuantiles, que es la expresión cuantil, nuevamente diámetro, altura y volumen. Seguimos con los cuartiles de la circunferencia, la altura y el volumen. Y luego seguimos entonces con las medidas de dispersión. Empezamos con la varianza, que incluye, por supuesto, la varianza a través de la expresión de notación bar o el código bar, que empieza con el diámetro, la altura y el volumen. Continuamos con la desviación estándar, nuevamente, eh, diámetro, altura y volumen. Seguimos con el rango, diámetro, altura y volumen. Seguimos con el rango intercuantílico, que se utiliza el código IQR, diámetro, altura y volumen. Luego seguimos con el coeficiente de variación, que incluye el coeficiente de variación para diámetro, altura y volumen. Continuamos ejecutándolo. Aquí se puede ver la expresión. Luego las medidas de forma. Empezamos con asimetría de diámetro, altura y volumen. Luego la kurtosis de diámetro, altura y volumen. Y de esta manera finaliza la ejecución de nuestro código con base en la base de datos BlackBerry Trees. Y así se ejecutó en R aplicando los tres tipos de medidas vistos en el video